Entonces, vamos a ver un problema de la distribución normal. Después de ver el problema, vamos para la presentación que tenemos en PowerPoint. Entonces, les voy a compartir el problema inicialmente. Este problema está acá en el taller que les pasé. Dice así, es el número 18. Una fábrica de tornillos tiene una referencia que tiene de especificación un peso de 1250 miligramos y una tolerancia de más o menos 3 miligramos. Eso después vamos a ver qué es eso de tolerancia y eso cómo se traduce acá. El peso de los tornillos sigue una distribución normal. Ya nos están diciendo. La gran pista tiene una distribución normal. En el día de hoy, el personal de control de calidad ha tomado la siguiente muestra para supervisar el cumplimiento de las especificaciones. Entonces, ahí tenemos unos valores recogidos. Nos preguntan, ¿qué porcentaje de la producción de tornillos está cumpliendo con las medidas aprobadas o las medidas toleradas? ¿Sí? B. Si los tornillos que superan el peso se reprocesan y los tornillos que no llegan al peso mínimo se funden nuevamente y en el día de hoy se elaboraron 3 millones de tornillos, ¿cuántos tornillos se reprocesaron? Se espera que se reprocesan y cuántos se fundieron nuevamente. Entonces vamos a mirar cómo nos va a ayudar la distribución normal a resolver estas preguntas. Entonces, a continuación vamos a mirar la presentación de la distribución normal que la tenemos acá en PowerPoint. Entonces, distribución normal. La distribución normal es la distribución más importante que tiene la estadística, debido a la gran cantidad de usos en la construcción de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Esos son temas de estadística inferencial. Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis se ven en estadística inferencial. Adicionalmente, se utiliza como aproximación de muchas distribuciones. Un ejemplo, una distribución binomial se aproxima a una normal cuando tenemos un tamaño grande de muestra n y tenemos un porcentaje de éxito grande. Ojo, binomial cuando n es grande y p es grande, porque recuerde que una binomial se aproxima a una Poisson cuando n es grande y p es pequeño. Entonces, cuando se cumple que n es grande y p es grande, la binomial pasa a ser una normal. Eso lo veremos más adelante, cómo se pasa de una binomial a una normal. Ese es otro tema de otra clase. Otra de las distribuciones que se puede aproximar a la normal es la Poisson. Cuando se tiene un promedio de éxitos μ demasiado grande, que la tabla no dé. No tenemos tabla para ese valor de μ, entonces ya sabemos que se puede aproximar a una normal. Y otras distribuciones continuas, como la distribución t-student, que la vamos a ver más adelante, también se puede aproximar cuando el número de observaciones es grande. O sea, la gran utilización de la normal no solamente son intervalos y pruebas de hipótesis, sino que la otra utilización grande de la distribución normal es que sirve de aproximación a muchas distribuciones. Como en la gráfica, como toda distribución continua tiene una gráfica que es muy común verla en los libros de estadística. Es esa forma de campana. Y recibe ese nombre, campana de Gauss, porque un matemático Gauss tuvo que ver mucho con el desarrollo de la distribución normal. Bien,
Entonces miren que acá tiene una particularidad la distribución normal. Alrededor del valor de la media, como vamos a ver, está el gran peso de las probabilidades y los porcentajes de casos que suceden, ¿sí? Otra característica que vemos acá en la normal es que por debajo de mu está el 50% de las probabilidades y por encima está el 50%. O sea que mitad y mitad, ¿sí? Bien. ¿Cómo se puede encontrar, cómo se puede sospechar cuando estamos trabajando con unos datos y que se distribuyen como una normal? O sea, vamos a mirar sospechas. Esto se puede comprobar con los datos se pueden comprobar con una prueba que se llama prueba de bondad de ajuste. Eso también se ve en estadística diferencial. La prueba de bondad de ajuste puede ser de la Chi cuadrado, puede ser de Smith-Kolmogorov o puede ser de Shapiro-Wills. Existen varias pruebas donde le puede uno también demostrar que los datos siguen una normal. Pero estas son las sospechas. Primero, que la variable tenga una medición continua. Esa sí es la primera condición que nos piden para sospechar que estemos trabajando en una distribución normal. Como el tiempo, como el peso de un artículo, como la estatura. ¿Sí? Son mediciones continuas. Segundo, este es muy importante. Calculamos la media aritmética, la mediana y la moda y nos dan valores similares. Entonces, una característica de una distribución normal es que la media es igual a la mediana igual a la moda. Pero en la vida no nos va a dar esa exactitud. Nos pueden dar valores aproximados. Entonces, cuando nos dan valores aproximados de la media aritmética, mediana y moda, ahí tenemos una primera gran sospecha de que los datos se distribuyen como una normal. Segundo, su coeficiente de asimetría es cercano a cero. No digo cero, porque realmente en la vida es muy difícil que también dé cero, pero que sea cercano a cero o similar a cero. Entonces, acá nos está justificando el por qué al principio en estadística descriptiva nos tomábamos la molestia de calcular el coeficiente de asimetría. ¿Por qué? Porque es que el coeficiente de asimetría también nos da sospechas de que los datos se distribuyen como una normal. Y cuarto, la curva es mesocúrtica. Recordemos que es una curva mesocúrtica cuando el coeficiente de kurtosis es similar a cero. Entonces, acá también nos está justificando el por qué calculábamos el coeficiente de kurtosis. Si el coeficiente de kurtosis es similar a cero, también es sospecha de que sean datos normales. Entonces, miren que se tienen que cumplir muchas características, muchas condiciones para una distribución normal, ¿sí? Para que llegue a esta gráfica. Ahí en esa gráfica, el valor de mu, este valor de mu, es el mismo valor de la mediana y es la misma moda. Y ya dijimos que el 50% de las observaciones están por debajo. O sea, ahí nos estamos diciendo que la mediana acá es 50% por debajo y el 50% por encima de las probabilidades. Bien, vemos que la curva es simétrica. Si yo la doblo por la mitad, coinciden los extremos y vemos que tiene una estatura, como decíamos, una concentración normal de datos. Entonces, mesocúrtica. Entonces ya sabemos, si trabajamos los datos y se nos cumplen todas estas condiciones, tenemos buena sospecha de que los datos son normales. Sospechas se pueden confirmar con una prueba. Bien, como toda distribución que hemos visto, ¿cuáles son las palabras claves? La distribución normal tiene dos parámetros o palabras claves. Uno, el promedio o media. Y segundo, la desviación estándar o desviación típica. Menciono la palabra desviación típica porque algunos autores en algunos libros mencionan eso así.
desviación típica, pero realmente ya lo más utilizado es hablar de desviación estándar. Pero si en algún ejercicio nos hablan de desviación típica, recordemos que nos están dando la desviación estándar. Estos dos valores son requeridos para encontrar las probabilidades por medio de tablas físicas o con la ayuda de funciones de Excel. O sea, necesitamos o conocerlas o estimarlas. Eso es muy importante. O conocerlas o estimarlas o encontrarlas. Veamos un ejemplo. La duración de un proyecto tiene una distribución normal con una media de 85 días y una desviación estándar de 6 días. Ya nos dieron las pistas, ya nos dieron las palabras claves. Tenemos la media, que es 85 días, y una desviación estándar de 6 días. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto se demore menos de 11 semanas? B, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto se demore más de 14 semanas? C, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto se demore entre 11 y 14 semanas? Bien, acá tenemos un dato importante que cuando leamos el problema es que nosotros no podemos revolver días con semanas. O trabajamos en días o trabajamos en semanas. No podemos revolver. ¿Qué nos queda más fácil acá? Como vamos a ver, convertir las semanas en días. Porque si no, tendríamos que modificar la media de 85 días en semanas. Y eso nos queda un número que no es redondo. Y 6 días también la tendríamos que convertir en semanas. Es más fácil convertir las semanas a días. Y entonces las preguntas se van a traducir en días, como vamos a ver en la siguiente presentación. Entonces acá ya sabemos que el valor de mu es 85 días, la desviación 6 días. Vamos allá a la primera pregunta con la ayuda de las tablas físicas. Vamos a dar un ejemplo de tablas físicas y cómo se manejarían si tenemos las tablas físicas. Se los digo porque de pronto en otras materias que utilizan la distribución normal como métodos cuantitativos 2, no tendrán la oportunidad de trabajar el archivo de Excel, sino la tabla física. Entonces, vamos a aprender hoy por lo menos a manejar la tabla física. Nosotros en el curso sí tendremos el recurso de la tabla de Excel. Para determinar la probabilidad que el proyecto se demore menos de 11 semanas, lo primero que tenemos que hacer es convertir las 11 semanas en días. O sea que estamos hablando la probabilidad de que si se demoren menos de 11 semanas, es la probabilidad de que se demore menos de 77 días. Entonces vamos a ver cómo se calcula la probabilidad con la tabla de menos de 77 días. Siempre, ojo, siempre que se va a buscar una probabilidad en las tablas físicas de la normal, se requiere realizar un procedimiento que se llama estandarización. Vuelvo, repito, esto es importante. Siempre que vamos a buscar probabilidades en una tabla física, se requiere hacer un proceso que se llama estandarización. Las tablas físicas de la normal que se consiguen son para el caso particular donde la media es 0 y la desviación es 1. Por lo tanto, la estandarización es una adecuación para poder buscar en estas tablas. Veamos en qué consiste la famosa estandarización. Luego, para buscar la probabilidad de X menor de 77 días, la estandarización nos señala lo siguiente. Al valor que nos dan, ojo, 77, se le resta en primera instancia, y miren que ahí hay paréntesis, y el paréntesis lo que nos garantiza es que primero hay que hacer la diferencia. A 77 se le resta el valor de mu, o sea 85. Después a esa diferencia, ¿sí?, se le divide sobre la desviación.
Entonces, ahí nos dice la presentación. Eso quiere decir que siempre que vamos a estandarizar, al valor que estamos buscando le restamos primero el valor de la media. Ojo, siempre se resta primero. Por eso el paréntesis. El paréntesis no es un adorno, muchachos. El paréntesis es un signo de agrupación que nos está indicando esto se debe hacer primero. Y ese resultado lo dividimos por la desviación estándar. Cuando se estandariza, ya se coloca la palabra Z. O sea que lo que estamos buscando es la probabilidad de que Z es menor de menos 1.33333. Z es la letra que se utiliza cuando ya se estandarizó. Muy bien, este es el ejemplo de una tabla física construida para valores menores o menores iguales. Porque recuerden que esto es una distribución continua, la probabilidad igual no existe, es igual a 0. ¿Cómo se va a buscar en esta tabla? Veamos a continuación cómo se busca y nos devolvemos. Bien, cada tabla física de la normal siempre consiste en 2 páginas. Esta primera página, los valores de Z, o sea, los que ustedes ven aquí en la columna roja, son valores negativos. En la segunda página, los valores de Z, que son esta primera columna, son valores positivos. Así. Y miren que a medida que vamos avanzando, o sea, vamos mirando números mayores de Z, las probabilidades van aumentando. Eso nos garantiza, eso que nos indica que es una tabla construida para valores menores o menores iguales. Así identificamos una tabla de la normal. Vuelvo, repito. En una página están los valores negativos de Z y en otra están los valores positivos. Y la otra característica que nos fijamos es que a medida que van sumando los valores o van aumentando los valores, van aumentando las probabilidades. ¿Por qué se los digo? Porque existen tablas contrarias, tablas construidas para mayores iguales. Entonces, al revés, a medida que van disminuyendo los valores de Z, ahí van aumentando las probabilidades. Existen muchas tablas de la normal, no es única. Luego, para hallar el valor de Z de menos 1.33, primero, solo trabajamos con 2 decimales. No necesitamos más decimales, muchachos. 2 decimales. O sea que vamos a trabajar con menos 1.33. Segundo, buscamos los 2 primeros valores, o sea, menos 1.3 en la fila que corresponde. O sea, vamos a buscar menos 1.3 en la fila que corresponde, con los 2 primeros valores. Y con el segundo, o sea que en este caso el segundo decimal es 3, buscamos la columna 0,3, que es la que corresponde. Y ese espacio nos entrega las probabilidades. Entonces, en ese caso, acá les traigo la respuesta. La probabilidad que estamos buscando es de 0.0918. Veamos cómo la encontramos cuando llegamos a la tabla. Entonces, ojo, hay que buscar la fila del menos 1.3. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver el cursor que les estoy mostrando, la fila del menos 1.3. No sé, me dicen si sí o no. Si ven el cursor. Alguien que me diga si sí o no. Sí, profe. Bien, menos 1.3. Y después nos vamos para la columna 0,3. Esta es la columna 0,3. ¿Sí? Acá está arriba, 0,3. La columna empieza desde 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces miren que la probabilidad aparece acá, 0.0918. Bien. Eso quiere decir
que la probabilidad de que el proyecto, lo que nos están preguntando, que la probabilidad del proyecto dure menos de 77 días es del 9.18%. Veamos la segunda. ¿Cómo vamos a buscar una probabilidad mayor? Veamos cómo encontramos la probabilidad de que el proyecto se demore más de 14 semanas. O sea, 14 semanas traducidos en días son 98 días. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que el proyecto se demore más de 14 semanas, que es igual a la probabilidad de que el proyecto se demore más de 98 días. Como la tabla física, recuerden, la tabla física que estamos trabajando está construida para valores menores o menores iguales, esta probabilidad la obtenemos por complemento. Entonces, la probabilidad de que X mayor de 98 días es igual a la 1 menos la probabilidad de que el proyecto se demore menos de 98 días. Después, recuerden, vamos a buscar con esta tabla física. Entonces, tenemos que estandarizar. Recuerden que la estandarizada es a 98, primero le restamos 85, o sea que eso nos da 98 menos 85 nos da 13, y a 13 lo dividimos sobre 6 y nos da 2.16666, pero recuerden que en la tabla solo vamos a buscar con 2 decimales. Esto está, ojo, 2.17. Recuerden, los dos primeros nos dan la fila. O sea que vamos a buscar en la fila 2.1 y columna correspondiente al 7. Entonces devolvámonos. 2.1. Ahí está acá. Y columna 7. Acá aparece 98.50. Listo. Recuerden, los dos primeros nos dan la fila. El segundo decimal nos da la columna. Así se busca en una tabla física. Luego, 1 menos 0.9850 nos da 0.015, o sea, el 1.5%. Solo tenemos una probabilidad del 1.5% de que el proyecto en condiciones normales se demore más de 14 semanas. Eso pues en Colombia es como atípico, porque acá nos colocan en los avisos que el proyecto se demora 30 días y vemos un año y todavía el proyecto está ahí. Yo no sé dónde estimaron los 30 días, pues. Bien. Y por último, nos piden la probabilidad de que el proyecto se demore entre 11 y 14 semanas. O sea, en días sería entre 77 y 98 días. ¿Cómo calculamos estas probabilidades entre? Bien, cogemos el mayor, la probabilidad del mayor y le vamos a restar la probabilidad del menor. Estandarizamos. Recuerde que siempre que vamos a buscar, entonces 98 menos 85 sobre 6 nos da 2.17, ya esa la encontramos que era 0.9850, la de 77 estandarizada nos da menos 1.33, ese también la encontramos que era 0.0918, restamos los dos valores y nos está diciendo que la probabilidad de que el proyecto se demore entre 11 y 14 semanas tiene una probabilidad del 89.32%, una probabilidad muy alta, llamativa. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo se encuentran esas probabilidades con Excel? Si solo vamos a buscar la probabilidad con la función de Excel, vamos a mirar cómo se hace. Entonces acá nos dice, para encontrar la probabilidad de X menor o igual a X1, utilizaremos la siguiente función que nos solicita
utilizaremos la siguiente función que nos solicita los siguientes argumentos. La función se llama distri.norm. Esa es la función en Excel. ¿Qué nos pide? Nos piden en primera instancia el valor que queremos encontrar de probabilidad, x1. El segundo argumento que hay que entrar, el valor promedio. El tercer argumento que nos pide la función, la desviación. Y el cuarto argumento, en este caso es 1. Ese 1 final es para encontrar la probabilidad acumulada. O sea, la función tiene esos 4 argumentos. Luego, en el ejemplo de x menor o igual a 77, simplemente le decimos distribución normal, 77 que es el x, 85 que es el valor de mu, 6 que es la desviación y 1 que es la acumulada. Bien, les voy a mostrar cómo vamos a calcular nosotros nuestras probabilidades. Primero, ubíquense acá, donde dice distribución normal, no el valor de z, sino el distribución normal. Simplemente seamos disciplinados. Nos dice, solo ingresen los valores en las celdas de color gris. ¿Qué media tenemos? 85 días. ¿Qué desviación tenemos? 6. ¿Cuál fue lo primero que nos preguntaron? 77. Ahí está. La probabilidad de menor o igual a 77. Es esa. Bien. La otra, 98. Ahí está, ya calculada la probabilidad. .9849. Con Excel modifica un poco a diferencia de la tabla pues física, pues. En la tabla física nos daba .985. ¿Listo? Miren pues que con el archivo que tenemos. ¿Y por qué? Porque estamos utilizando la función que tiene Excel para calcular probabilidades, que fue la que acabamos de ver en la presentación. Entonces miren que con Excel les va a ser muy fácil. No tenemos que estandarizar. Esa es otra cosa pues que en Excel nos evitamos. No tenemos que estandarizar. Claro que nuestro archivo, por cultura general, nos muestra cuáles son los valores estandarizados. Para 77, como pueden ver, el valor estandarizado es menos 1.33 y para 98 es 2.17. También les trae la tabla, los valores estandarizados, por si quieren, por cultura general, saber de qué estamos hablando. Sigamos con la presentación. Entonces miren pues que tenemos pues facilidad de la... No tenemos que estandarizar. Listo, sigamos. Veamos este ejemplo, pues. Usted trabaja en una empresa donde se empaca productos marcas propias para una cadena de almacenes. El proceso de empacar la presentación básica de frijol tiene una distribución normal, con una media de 1003 gramos y una desviación típica. Mire pues que aquí nos hablaron de desviación típica. O sea, nos están haciendo alusión a la desviación estándar de 3.9 gramos. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un producto esté pesando entre 998 y 1006 gramos? ¿Qué porcentaje de productos pesan menos de 1000 gramos? Que se supone que debe ser el peso del producto. Si está empacando 6000 unidades, ¿cuántos se esperan que pese menos de 1000 gramos? Ojo, ahí no están preguntando probabilidad, no están preguntando esperen. Entonces vamos a mirar eso. Bien, recuerda que tenemos una media de 1003 gramos. Primera palabra clave.
y una desviación típica o desviación estándar de 3.9 gramos, ¿cuál es la probabilidad de que un producto esté pesando entre 998 y 1006 gramos? Con la ayuda de Excel, encontramos que la probabilidad de X menor o igual a 1006 gramos sería, utilizando la función de Excel, sería 1006 gramos, la media que es 1003, 3.9 que es la desviación y 1 que es acumulada. Entonces eso nos da 0.7791. 0.7791. Y que un producto esté pesando menos de 998 gramos. Con la función de Excel sería distribución normal, 998 que es el X, 1003 que es la media, 3.9 que es la desviación y 1 nos da 0.090. Luego, que esté entre esos dos valores es la probabilidad de 1006 menos la probabilidad de 998. Hacemos la diferencia y nos da que el 67.92 de los productos están pesando entre 998 y 1006 gramos. Veamos cómo haríamos esto en nuestra tabla. Vamos para la tabla. Simplemente le tenemos que decir el peso 3. La desviación es 3.9. La probabilidad de que pese menos de 1006 gramos es 0.7791. Y que pese menos de 998 gramos es de 0.099. Inclusive acá nos hace esa diferencia y nos da que acá, miren, 0.6792, que es la probabilidad que llegamos en la presentación, 0.6792. Muy bien, sigamos. ¿Qué porcentaje de productos pesan menos de 1000 gramos? Ojo, para hallar el porcentaje, hallamos la probabilidad. O sea que cuando nos hablan de porcentaje en este capítulo, ¿qué porcentaje tal cosa? ¿Qué porcentaje tal cosa? No están haciendo alusión qué probabilidad tiene. Que el producto pese menos de 1000 gramos. Con la ayuda de Excel encontramos que es el 0.2209, o sea, el 22.09% de los productos producidos estarían pesando en 1000 gramos. Eso es demasiado, como vamos a ver, demasiado. Porque se supone que si el peso del producto debe cumplir esa especificación, eso es demasiado los que van a pesar menos de eso. Ojo, la pregunta C es muy interesante. Si está empacando 6.000 unidades, ¿cuántos esperan que pese menos de 1000 gramos? Hemos comentado mucho que uno de los valores esperados más utilizados es la binomial. Y para el valor esperado de la binomial simplemente necesitamos dos valores. El M, acá serían las 6.000 unidades. Y el P, el porcentaje. Necesitamos saber qué porcentaje de los productos pesan menos de 1000 gramos. Ya lo calculamos, lo acabamos de calcular, el 0.2209. Entonces, de esas 6.000 unidades que se están empacando, ¿cuántos esperan que pesen menos de 1000 gramos? Pues multiplicamos los 6.000 por el porcentaje de productos que pesan menos de 1000 gramos y nos da que 1325 empaques no cumplen con el peso que debería ser especificado, 1000 gramos. Por eso digo, repito, eso es demasiado. Bien, esas 1325 unidades habría que arreglarlas para que den el peso mínimo de 1000 gramos que se ofrece en el producto.
Por lo tanto, la compañía requiere mejorar el proceso. Un proveedor le está ofreciendo vender una máquina que le disminuye una cuarta parte de su desviación estándar actual. Con esa nueva máquina, ¿cuántas unidades tendría que arreglar? Entonces, vamos a hacer un cambio de máquina. Pero nos dicen que con la nueva máquina se tendría la cuarta parte de la desviación actual. Entonces, dividimos 3.9 sobre 4 y tendríamos que la desviación actual sería de apenas de 0.975 gramos. Veamos con esa nueva desviación qué porcentaje de productos pesa menos de 1000 gramos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Encontremos qué porcentaje de artículos estarían pesando menos de 1000 gramos con esa nueva máquina. Entonces, probabilidad X menor o igual a 1000 gramos, utilizando la función de Excel, sería la distribución normal, 1000 que es X, 1003 que es la media. Ojo, la desviación ya no es 3.9, sino 0.975. Y nos da que la probabilidad de que pese menos de 1000 gramos es de 0.0010. Luego, con esta máquina, solamente el 0.1% de los empaques estaría por debajo del peso especificado. Por lo tanto, si se producen 100.000 unidades, el número esperado de unidades a arreglar apenas sería 6.000 por 0.0010 serían 6 unidades. Entonces, como vemos, la disminución es bastante notoria. Pasamos de 1.325 empaques que había que reprocesar a solamente 6 unidades. La que la mejora es continua. Pregunta ñapa. ¿Cuál es la probabilidad de que el empaque pese exactamente 1000 gramos? Acá estamos haciendo recordatorio que en las distribuciones continuas todas las probabilidades exactas son 0. O sea, esa pregunta es muy importante. La probabilidad entonces de que encontremos un producto que pese exactamente 1000 gramos, estimamos esa probabilidad en 0. Vuelvo y repito, porque todas las probabilidades continuas, todas las probabilidades exactas son 0 por la forma como se obtienen. Recuerden que se obtienen por medio de una integral definida con los mismos límites. Observación. Es muy importante ser muy homogéneos en la producción de bienes. A pesar de que al principio teníamos un coeficiente de variación apenas del 38.88%, que decimos, hombre, es una producción homogénea, ojo, de todas maneras, siendo homogénea, nos arrojaba un valor muy alto de productos imperfectos. Entonces, se necesita bastante homogeneidad en la producción para que sepa. O sea, que la desviación tiene que ser muy, pero muy pequeña. Listo. Ahora sí, vamos a resolver el punto que planteamos al principio. Decía, una fábrica de tornillos tiene una referencia que tiene de especificación un peso de 1250 gramos y una tolerancia de más o menos 3 miligramos. Eso después ahorita lo vamos a ver cómo funcionamos con eso de tolerancia y especificación. El peso de los tornillos sigue una distribución normal. En el día de hoy, el personal de control de calidad ha tomado la siguiente muestra y ahí tenemos todos los datos. Primera pregunta, ¿qué porcentaje de la producción de tornillos está cumpliendo con las medidas aprobadas? Bien, vamos entonces a llevar nuestro ejercicio a nuestro tablero y veamos qué necesitamos. Muy bien. Primero, pues, identifiquemos la palabra clave
o la palabra clave no, la pista clave aquí es que es una distribución normal. Pero en toda normal, recuerden que tenemos que tener dos palabras claves. Promedio y tenemos que tener una desviación. ¿No la da el problema? No. ¿Pero tenemos cómo estimarlo? Sí. Ojo, los datos. Entonces necesitamos estimar la media. ¿Cómo se estima la media? Un estimador de la media es la media aritmética. Entonces, si no nos dan la información, por lo menos la tenemos que estimar, la media aritmética. Y un estimador de la desviación, ojo, es la desviación muestral, la desviación estándar muestral. Ojo, no es la poblacional, sino la estándar muestral. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer, el paso 1, es que vamos a encontrar la media y la desviación. Entonces, chicos, hay que recordar cómo hacíamos esto en estadística descriptiva. Entonces, ojo, este capítulo es interesante porque nos va a traer recuerdos, cositas que vimos al principio. Bien, acá están los datos en otro archivo que tengo por acá. Ah, por acá, Pereira. Uy, acá está. En este mismo archivo aproveché y acá tengo los datos. Entonces tenemos que acordarnos, necesitamos calcular la media aritmética de estos datos. ¿Qué función utilizamos, muchachos? ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo se llama la función que calcula la media? ¿Cuál es la función en Excel? No es así mismo, media o mediana. No, si yo le digo media, eso me saca el que media cotada, media armónica, media geométrica y mediana. Por ahí no es la fórmula. No es promedio. Señor, eso, promedio, ¿vio? Y eso pues que lo vimos este semestre. La memoria es corta, muchachos. Memoria corta quiere decir que tienen problemas de Alzheimer. Y ustedes están jóvenes. Uy, muy bien, promedio, muchachos. Ojo, pues vayan donde el médico que tienen problemas de Alzheimer. Nuestro promedio, listo. Tenemos que el promedio, vamos a trabajar con 2 decimales, pues porque eso tampoco, pues para llenarnos de tanto decimal. Con 2 decimales es suficiente. 1249.59 miligramos. Recordemos que esto está pesado en miligramos. Ahora, el de la desviación estándar muestral. Muy bien, yo les voy a ayudar. Se llama debes. Y tenemos dos opciones, punto M o punto P. Recuerde que la M es la muestral y la P es la poblacional. Y nos están diciendo que es que necesitamos la muestral. Entonces, debes punto M y ponemos los datos y los calculamos. Ah, y hagamos lo mismo. 2 decimales, pues, para no llenarnos de eso. 2 decimales. Entonces ya tenemos el primer paso.
Ya tenemos calculado la media y la desviación. Entonces, llevémoslo a la presentación. Ya está acá. Listo. Entonces, esto es importante. Si no nos lo dan, tenemos que hallar la forma de estimarlos. Y vuelvo, repito. El valor de mu, ¿cómo lo estimamos? Con la media aritmética. O sea que tenemos 1249.59 miligramos. Sería el papel de mu. Y la desviación nos dio 1.36 miligramos. Y ese haría el papel de la desviación. Listo, ya sabemos como el primer atranque. Ahora nos dice, ¿qué porcentaje de la producción de tornillos está cumpliendo con las medidas aprobadas? Bien, entonces ahora hablemos un poquitico de producción. Primero, un producto tiene lo que se llama una especificación. Entonces, un producto se tiene que definir una especificación. Y acá nos dice que esa especificación del producto que estamos produciendo tiene un peso de 1250 miligramos. O sea, que nuestra especificación sería 1250 miligramos. Pero a veces no tiene que ser con esa exactitud. Ojo, no la exactitud de los contadores, muchachos. Y a veces los productos manejan lo que se conoce una tolerancia. Y aquí nos dice que la tolerancia es de 3 miligramos. ¿Eso qué quiere decir? Ya se lo voy a mostrar. Muy sencillo. El producto, en la especificación, es 1250 miligramos. Pero todo producto que tenga menos la tolerancia, o sea que en este caso menos 3 miligramos, o sea que si yo le resto a 1250 3, me queda 1247, y me dicen que también es más, o sea, más 3 miligramos, serían 1253. Me está diciendo que todo producto que tenga estas dimensiones es un producto aceptable. Es un producto que cumple con las medidas. O sea, en otras palabras, todo tornillo que tenga un peso entre 1247 y 1253 cumple con las medidas. O cumplen con las medidas. Bien, entonces es muy importante esto. Todo producto debe tener una especificación, o tienen especificaciones, no solamente una. En este caso, la especificación del peso es 1250 miligramos. Pero también a veces los productos tienen una tolerancia, porque no va a ser esa exactitud. No se necesita, pues, para algunos casos esa exactitud. Manejan una tolerancia. Y esa tolerancia puede ser más o menos. Y acá nos dicen que son 3 miligramos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a la especificación le resto la tolerancia y me da
1247 miligramos. Y a la especificación le sumo la tolerancia y me da 1250 miligramos. Eso quiere decir que todo tornillo que tenga un peso entre 1247 y 1257 miligramos cumple con las medidas. Entonces, vamos a mirar qué porcentaje cumplen esas dos medidas, entre esas dos medidas. Entonces, lo que nos están preguntando, y recuerden que cuando nos hablan de porcentaje, nos están preguntando probable. Y yo apunto por aquí los dos números claves. Entonces, lo que están preguntando, vuelvo y repito acá, copio acá, en la nueva. Entonces, la pregunta A tiene que ver es cuál es la probabilidad de que un tornillo esté entre 1247, el peso del tornillo, esté entre 1247 y 1253. Esa es la probabilidad que tenemos que hallar. Entonces dijimos que estas probabilidades entre se obtienen de la siguiente manera. Es la probabilidad del mayor menos la probabilidad del menor. Bien, vamos a hacerlo de las dos maneras para practicar, para que de pronto no, el día que les toque manejar tablas físicas, no les toque tan duro. Bien, recuerden, si vamos a buscar en la tabla física, tenemos que hacer lo que se llama, dijimos, la estandarización. Entonces vamos a estandarizar. Vamos a buscar primero esto, la probabilidad de X menor o igual a 1253. Entonces, si lo vamos a hacer por la tabla, tenemos que estandarizar. Entonces recuerden que estandarizar nos señala que al valor que nos dan 1253 le tenemos que restar el valor de la media. El valor de la media que estimamos fue 1249.59 sobre la desviación. Y mencionamos que la desviación es 1.36. Bien, entonces estandaricemos, hagamos la operación. ¿Cuánto nos da ese Z? 1253, recuerden, hay que restarle primero la media. 1249.59. Eso nos da 3.41. Y lo dividimos sobre 1.36 y nos da, aproximándolo con dos decimales, 2.51. Bien, vamos a buscarlo en la tabla. Recuerde que en la tabla, estos dos primeros valores nos van a decir la fila. Y este 1 nos da la columna. Entonces, vamos a buscarlo en la tabla. Entonces, vamos a volvernos en la presentación. ¿Dónde está la tabla? Bien, la tabla, pero la tabla positiva. Nos dio 2.51. 2.51. Entonces, buscamos en la fila del 2.5. No sé si están viendo el cursor. 2.5, columna 1. O sea que
nos están diciendo que esa probabilidad es de 0.9940. La de 2.51 es 0.9940. Entonces vámonos para la presentación y pongamos. Esto nos da 0.9940. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con 1247. 1247. Primero que todo, lo estandarizamos. Entonces, a 1247 le restamos 1249.59 y lo dividimos nuevamente sobre 1.36. Estandaricemos. Entonces, 1247 le restamos 1249.59. Recuerde que primero se resta, eso nos da menos 2.59 y lo dimos sobre 1.36. Eso nos da menos 1.90, redondeado, menos 1.90. Listo, menos 1.90. Bien, vamos a buscarlo en la tabla. Obviamente que en esta página no está. ¿Por qué? Porque esta pertenece a los positivos. Ahora vamos donde los negativos, menos 1.90. Nos vamos para la fila del menos 1.9 y el 0 es la primera columna. O sea que nos están preguntando por esta primera, por este primer valor de la fila del menos 1.9. 0.0287. Entonces recuerden que siempre tomamos los primeros dos números como fila y el segundo decimal por la columna, 0.0287. Entonces ahí tenemos el resultado, 0.0287. Entonces recuerden, esto se toma fila con el negativo, y el 0 la columna. Y dijimos que es 0.0287. Bien, entonces la probabilidad que nos piden, ¿cuál es la probabilidad de que un tornillo esté pesando entre 1247 y 1253? La pregunta, que el tornillo esté pesando entre 1247 y 1253 sería 0.9940 menos 0.0287. 0.9940 menos 0.0287. Eso nos da 0.9653. O sea, en otras palabras, el 96.53% de los tornillos producidos son aceptables. Son aceptables. O sea que tenemos, si le restamos a 1, tenemos un 3.47% de la producción que no cumple con las especificaciones. Muy bien. Pregunta, ¿cómo lo hubiéramos resuelto en nuestro archivo? Muy sencillo. Vamos a nuestro archivo. Vamos por la normal.
Recuerden que el peso promedio fue, o la media fue de 1249.59. La desviación fue de 1.36. Nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que 1253 primero que todo y 1247. Acá estarían los valores que nos da la tabla de Excel. Obviamente que Excel hace con todos los cálculos, no redondea. Entonces, por eso es que de pronto alguien puede decir, profe, da distinto un poco. Sí, sí da distinto un poco. ¿Por qué? Porque Excel sí no redondea nada. Entonces, si nosotros vamos a hacer la diferencia, mire que valores más o menos parecidos. 0.99, 39. Listo. Y 0.0284 por 0.0287. Muy bien. Ya hacemos la resta. Veamos la pregunta B. Si los tornillos que superan el peso y los tornillos que no llegan al peso mínimo, perdón. Si los tornillos que superan el peso se reprocesan y los tornillos que no llegan al peso mínimo se funden nuevamente, y en el día de hoy se elaboraron 3 millones de tornillos, ¿cuántos se reprocesaron? ¿Cuántos se fundieron nuevamente? Entonces vamos a mirar esa pregunta nuevamente. Copiémoslo. Bien. Entonces, por partes. Vamos a averiguar entonces cuántos tornillos se espera que se reprocesen. Entonces nos dicen, los tornillos que superan el peso se reprocesan. Ojo, el peso especificado más la tolerancia, o sea que tenemos que averiguar qué porcentaje de tornillos pesan más de 1253 miligramos. ¿Cuántos pesan más de 1250 miligramos? Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro archivo de Excel. Y ya tenemos ese valor por acá. Bien. Resulta sucede que acá ya tenemos a este lado voy a copiar todo esto. Acá tenemos esa información. ¿Cuántos tornillos o qué probabilidad tiene que un tornillo pese más de 1253 miligramos? Acá está. La probabilidad que nos piden de 1.0061. O sea que esto inclusive en probabilidad, en porcentaje es el 0.61%. Bien, nos dicen, ¿cuántos se reprocesaron? ¿Cuántos se esperan? Entonces la pregunta es, ¿cuántos tornillos se esperan se reprocesan? Bien, recuerden que hemos dicho, uno de los valores esperados más utilizados es el de la binomial. ¿Cuánto es el valor esperado de tornillos reprocesados?
Entonces simplemente necesitamos un N por un P. ¿Cuál es el N acá? Los 3 millones de tornillos. Los 3 millones de tornillos. Por P. La probabilidad de que hay que reprocesarlo. Acá está. Punto 0061. Entonces, ¿qué nos dice? A 3 millones lo multiplicamos por punto 0061 y nos dice que se esperan 18.300 tornillos a reprocesar. Tornillos a reprocesar. Muy bien, esos no son los que nos dicen. Los tornillos que no llegan al peso mínimo se funden nuevamente. ¿Cuántos tornillos se espera que hay que fundir? Entonces, tenemos que buscar la probabilidad de que cuáles son los tornillos que se van a fundir. Los tornillos menos de 1247. Y no tenemos que salir a buscarlo. Acá está la información. Acá está la probabilidad de que X sea menor de 1247. Y está acá. Punto 0284. O sea que estamos hablando de nada menos de 2.84%. Entonces, ¿cuántos tornillos se esperan que van a ser fundidos? Nuevamente, aplicamos el N por P. Los 3 millones por punto 0.284. Y acá sí me dice que ¿cuántos se van a fundir? 3 millones por punto 0.284. Me dice que son 85.200 tornillos. Los que se esperan serán fundidos. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. También de esto que está en el taller, que también es interesante porque obviamente ya nos relacionan la distribución con temas de decisiones. Vamos a hacer el número 19. Bien. Bajemos el 19. Mire también dice, si un fabricante de baterías ofrece una garantía de 18 meses y el Departamento de Control de Calidad asegura que la vida útil de la batería en condiciones normales es de 30 meses, con una desviación estándar de 3.8 meses. Entonces la pregunta A, ¿qué porcentaje de baterías incumplirían la garantía? B, si en un año laboral produce 200.000 baterías, ¿cuántas baterías se esperaría reclamen la garantía? C, si la compañía para este año estima que cada batería que no cumpla con la garantía tiene un costo de 95.000 pesos, ¿qué valor se debe presupuestar para cubrir los costos de las garantías? Chicos, aquí hay que tomar decisiones. No es solamente un ejemplo de buscar probabilidades, sino acá hay que combinar probabilidades con plática. Vamos entonces a llevar nuestro ejercicio
al tablero. Obviamente, nuevamente nos están hablando de condiciones normales. Y lo primero que tenemos que reconocer en una normal, recuerden, es la desviación y la media. Nos están diciendo que en condiciones normales la batería tiene una vida de 30 meses. Un promedio, una vida útil promedio de 30 meses. Ahí está, promedio, 30 meses. Y una desviación estándar de 3.8 meses. Nos dicen, la pregunta, ¿qué porcentaje de baterías no cumplen la garantía? Bien, ¿qué garantía está dando la fábrica? Acá lo dice, 18 meses. Ojo, la garantía es 18 meses. Entonces, si yo quiero saber qué porcentaje de baterías, tengo que encontrar la probabilidad de que una batería dure menos de 18 meses. Estas son las baterías que no cumplen la garantía. Las baterías que duran menos de 18 meses. Entonces tenemos que buscar la probabilidad de X menor o igual a 18 meses. Bien, vamos a utilizar obviamente nuestro archivo de Excel. Bien, si fuéramos a buscar la tabla, habría que estandarizar con estos valores. Bien, vamos a buscarlo en la tabla de Excel. Hemos dicho que ¿cuánto es el promedio de vida de una batería? 30. ¿Qué desviación tenía? A ver, chicos, ¿qué desviación tenía? 3.8 meses. 3.8 meses. Necesitamos saber qué probabilidad tiene que una batería no llegue a los 18 meses. Bien, estandarizado. Si quieren saber, el valor estandarizado de 18 es menos 3.16. Podemos buscar también en la tabla y nos tienen que dar valores similares. Lo podemos hacer las dos cosas. Vamos a llevar los datos acá. Vemos acá. Ay, 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 ahora no. Bien, listo pues. Entonces aquí está de una la probabilidad de que sea menor de 18 meses. Nos da 0.0008. O sea, en este caso, 0.0008 multiplicado por 100. Tenemos la buena noticia, esperemos que sí, que apenas el 0.08% o 0.08% de las baterías no cumplen la garantía. O sea, el 0.08% de las baterías no cumplen con la garantía. Bien, vamos a buscar en la tabla, ya después de estandarizar, que nos lo dice el problema, 3.16, para que repasemos. Recuerde que este menos 3.1 es la fila.
y 0.6 es la columna. Entonces vamos a buscarlo en la tabla. Busquémoslo en la tabla, pues para que vean pues que nos da lo mismo. Acá. Menos 3.16. Menos 3.1. Estamos acá arriba. Y 16. Miren que en la columna 6, la probabilidad que tenemos es la que encontramos. 0.0008. Así se buscaría en la tabla física. 0.008. Entonces tenemos 0.008. Lo mismo. Bien. Ahora veamos la pregunta B que tenemos que responder. La pregunta B dice, si en un año laboral producen 200.000 baterías, ¿cuántas baterías se esperaría reclamen la garantía? Ojo, nuevamente, palabra esperaría. Y, como siempre, tenemos un N, un P. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas baterías esperarían? No cumplan la garantía. O sea, que reclamen. Entonces, recuerden, vamos a mirar cuál es el valor esperado de los reclamos. Si tenemos un N y un P, simplemente hay que multiplicar. ¿Nos dan el N? Sí, claro, las 200.000 baterías que producen en el año. Por el porcentaje de baterías que reclaman, ya dijimos, eso fue lo que calculamos, 0.0008. O sea, eso nos da, multiplicado por 200.000, ¿cuántas baterías? ¿Cuántas baterías se esperaría hicieran reclamos? 160 baterías. De todas las 200.000, se esperaría 160 baterías que reclamen. Ahora viene la pregunta C. Señores contadores, ¿qué presupuesto hay que poner para esos reclamos? Eso es lo que nos están diciendo ahí. Si la compañía para este año estima que cada batería que no cumpla con la garantía tiene un costo de 95.000 pesos, ¿qué valor se debe presupuestar para cubrir los costos de las garantías? Recuerden, contadores, que ustedes tienen que trabajar mucho con presupuestos. ¿Sí? Los presupuestos básicamente, ¿qué es? Son como unos planes de control del comportamiento de su empresa. Entonces tiene un presupuesto de venta, entonces usted va a comparar las ventas reales contra las ventas presupuestadas. Tiene un presupuesto de costos de luz. Va a comparar cuántos son los costos reales de luz contra lo que usted presupuestó. Y obviamente, pues, ustedes construyen unos estados de resultados presupuestados, que es lo que ustedes esperan llegar, obviamente. Bien, entonces, presupuesto. ¿Cuál sería el presupuesto de los reclamos? ¿Cuánta plata hay que tener separada para cubrir esos reclamos? Fácil. Serían las 160 baterías que esperamos que reclamen por 95.000 pesos que vale cada batería reclamada. ¿Sí? Reclamo por batería, por llamar así.
Entonces, simplemente multiplicamos 160 por 95.000 pesos. Y habría que tener, ojo, uno dice 160, eso no es nada. Miren la plática. 15.200.000 pesos. Ahí sí hay dolor. Ahí hay dolor. Que uno tenga que asignar un presupuesto de 15.200.000 pesos para cubrir los reclamos de las garantías. ¿Por qué? Porque son reclamos que de pronto son reposiciones de la batería. O sea, cambio de la batería mala por una nueva. Entonces, obviamente eso le pega a los costos de la compañía, muchachos. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio, ya no tenga que ver con plata. Vamos a hacer un ejercicio así rapidito. Podemos hacer ese 20 también. Dice así. Los montos de dineros que se piden en las solicitudes de préstamos en el Down River Federal Savings tiene una distribución normal. Una media de 70.000, esto debe ser dólares, y una desviación estándar de 20.000. Esta mañana se recibió una solicitud de préstamo. ¿Cuál es la probabilidad de que el monto solicitado, lo máximo, sea 80.000 dólares? El monto solicitado oscila entre 65.000 y 80.000 y el monto solicitado sea de 65.000 o superior. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. El último de la clase de hoy. Vamos a hacer este. Lo vamos a llevar al tablero. ¿Y qué es lo importante que distingamos ahí? Bien. Primero, la palabra clave. Que los préstamos tienen una distribución normal. Ya sabemos que es distribución normal. Ahora, tenemos que leer cuáles son los valores de las palabras claves. Uno es el promedio. Nos dice que el préstamo promedio es de 70.000 dólares. $70.000. Y nos hablan que la desviación sería de 20.000 dólares. ¿Listo? Está fácil. Entonces el problema no tiene ninguna complicación, nos da los datos. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el monto solicitado a lo máximo sea 80.000 dólares? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el préstamo o el monto a lo máximo 80.000 dólares? Bien, recuerden, la palabra a lo máximo, venimos trabajando 2 capítulos con esa palabra, a lo máximo. Quiere decir que menor o igual. Menor o igual a 80.000. Bien, vamos a dejarlo planteado, porque ahorita vamos al archivo y respondemos esto. 80.000. ¿Listo? Listo, está fácil. A. B. El monto solicitado oscila entre 65.000 y 80. O sea que acá el monto solicitado oscile entre 65.000 y 80.000. Esto quiere decir que la probabilidad de que 65.000 menor o igual al monto
y este a su vez menor o igual a 80.000. Bien, ¿cómo se solucionan estos? Dijimos, vamos a el mayor 80.000 menos la probabilidad del menor. Bien, recuerden que aquí no hay nada de valores anteriores ni nada de eso. Simplemente es el mayor menos el menor. Dejémoslo también el espaciecito para resolverlo. Y pregunta C. Que el monto solicitado sea 65.000 o superior. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo en otras palabras? Que el monto sea mayor o igual a 65.000. Bien, miren que lo podemos resolver directamente con la tabla o si fuéramos a hacerlo con la tabla física, tendríamos que tener en cuenta que se saca por complemento. Entonces lo vamos a dejarlo así como si fuéramos el monto menor de 65.000. Lo vamos a hacer por este camino, pues. Bien, vamos a utilizar nuestro recurso de la tabla, obviamente. Distribución normal. Dijimos que el préstamo promedio era de ¿cuánto, chicos? 70.000. Pues listo. 70.000. Y la desviación es de 20.000. ¿De qué valores me están preguntando? Me están preguntando por 80.000 y 65.000. 80.000 y 65.000. ¿Listo? Muy bien. Con estos dos valores vamos a resolver el ejercicio. Ah, loca. Ahí está bien. Entonces simplemente vamos a leer lo que nos pide. ¿Cuál es la probabilidad de que el monto del préstamo sea a lo máximo 80.000, menor o igual a 80? La probabilidad es 0.6915. 69.15%. ¿Cuál es la probabilidad de que el monto oscile entre 65.000 y 80.000? Ya dijimos que vamos a coger la probabilidad de que el monto sea menor o igual a 80.000, que la sabemos acá, que es 0.6915, menos la probabilidad menor o igual a 65.000. Acá la tenemos, 0.4013. Punto 6915 menos punto 4013. Eso nos da punto 2902. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que el monto sea de 65.000 o superior? O sea, mayor o igual a 65.000. Lo vamos a sacar por acá. 1 menos la probabilidad de menor o igual a 65.000. O sea, que le vamos a decir 1 menos la probabilidad de que X sea menor o a 65.000 es de 0.4013. Entonces tenemos que 1 menos 0.4013 es de 0.59
87. Muy bien. Entonces, con eso damos por terminado ese ejercicio.